Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el análisis de las dos áreas científicas que corresponden al reconocimiento pericial, el cual son las ciencias naturales y las ciencias sociales. En clases pasadas hemos estado analizando qué es un informe pericial. Inclusive la clase pasada abordamos lo que son los elementos importantes que debe de contener un informe pericial. En este caso hay que explicar que el informe pericial es el reconocimiento, el análisis y la valoración que un experto va a realizar en relación a una persona, un objeto o un fenómeno mediante un procedimiento científico. Este reconocimiento trata de determinar de qué manera se llevó a cabo una actividad delictiva. Y es por ello que dentro de su área es importante entender el concepto de un informe pericial. Bueno, el dictamen pericial resulta de trascendencia o es trascendentalmente importante para la demostración y el resultado de un delito. Este trata de explicar la manera en cómo fue realizado y genera una hipótesis. En otros casos sirve para determinar el procedimiento y la sanción aplicable al sujeto activo. En general, para comprobar la participación y las circunstancias del evento criminoso. De conformidad, en relación a la naturaleza del reconocimiento pericial, se pueden hacer una gran clasificación siguiendo la división de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Bueno, dentro de las ciencias naturales vamos a encontrar el objeto. El objeto va a ser la materia de observación, el cotejo y la evaluación perteneciente a esta ciencia. ¿Cuáles van a ser las ciencias que se van a derivar de aquí? Bueno, la física, la química, la biología y la astronomía. Se trata de esta clase de dictámenes que van a tener o van a establecer la naturaleza esencial de la evidencia física y su origen particular o, en este caso, su procedencia. Así, por ejemplo, cuando se analiza una fibra para comprobar su naturaleza humana, vegetal, mineral o sintética, y luego de clasificarla como humana, cuando ella corresponde, se confronta con un cabello de cierta persona, a partir de ella se va a hacer un análisis de afirmar o negar su presencia con características singulares o peculiares, o cuando se identifica la alteración de un documento o con el empleo de un determinado medio, ya sea físico o químico. Aquí es donde se está buscando el origen o la esencia de este elemento. Ahora, tenemos evidencias físicas en todo momento o vestigios íntimamente relacionados con la conducta, el instrumento, el sitio de suceso, la víctima, el victimario o las circunstancias que rodearon el hecho, que permite la reconstrucción del mismo. Vamos a encontrar también clasificaciones generales. Hasta ahora, dentro de la investigación criminal ha surgido o van a surgir la necesidad de resolver situaciones concretas para establecer la comisión de un hecho delictivo, más que una disciplina autónoma, es una disciplina que va acompañada de principios técnicos y científicos. Esto con la finalidad
de solucionar problemas específicos de la investigación. En estos casos pueden surgir de una hipótesis emitida por el perito. Ahora, los autores no se han preocupado por hacer una clasificación sistemática de las evidencias físicas. En este caso, a nuestro juicio, la evidencia física se puede agrupar en tres grandes categorías. La primera, las huellas. ¿Qué se entiende por huellas? Bueno, es una imagen que de alguna o de otra manera son características externas que va a dejar un cuerpo como resultado de un contacto recíproco. Las huellas, como ustedes ya saben, se pueden clasificar de diferentes maneras. En este caso puede ser por su origen, también puede ser, bueno, en este caso, cuando es por su origen, es de persona, que se distinguen entre ellas, las cuales ustedes las conocen como huellas dérmicas, o sea, producidas por la piel, entre las cuales se encuentran las papilares derivadas de los dibujos impresos por las crestas de las dermis de los dedos, de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. El estudio de estas variedades de huella, pues ustedes ya saben, ha dado origen a la llamada lofoscopía. En este caso, esta va a permitir precisamente tener un estudio científico acerca de dicho elemento. Bueno, nosotros cuando hablamos sobre la lofoscopía, tenemos también que hacer mención a las variedades que esta va a generar. En este caso va a ser la dactiloscopía, la quiroscopía y la pelmastocopía, las cuales van a permitir tener un estudio científico sobre este tipo de elementos. Hay otra huella dérmica de especial valor identificada que va a permitir ser parte de esta identificación, como son las labiales o las de cicatrices. Se incluye también en esta categoría las restantes huellas corporales. ¿Cuáles van a ser? Bueno, las generales del cuerpo, del rostro, del diente, de las uñas, de los glúteos, de las manos, de los pies. Estas son las que corresponden al ser humano. Las que corresponden a los animales se pueden clasificar de acuerdo con su especie y familia, en forma similar a la humana. La más frecuente e importante desde el punto de vista criminalístico son las pisadas, los dientes, o sea, las mordeduras y lo que genera la saliva. También vamos a encontrar diferentes tipos de marcas, las podemos encontrar en objetos, son las que se van a dejar sobre personas, cosas o por los instrumentos o utensilios empleados en la comisión del hecho delictivo o que tengan relación con el mismo. Ejemplo, huellas de fracturas, de frenado de vehículos, impacto de proyectil o el mismo calzado que se deja sobre una superficie. Otros elementos también van a ser por su mecanismo de producción. En este se distinguen en categorías los procedimientos físicos, químicos y mixtos. Los físicos son aquellos en los cuales no hay cambios sustanciales de la naturaleza de los cuerpos productor y el receptor, pudiéndose distinguir así por decapación. Se entiende por decapación a la acción de agregar a la superficie del cuerpo receptor una capa proveniente del elemento productor. Ejemplo, el depósito de tinta, de pintura, de grasa, de sudor. Ahora, en este caso hay decapación cuando por la acción de un elemento productor se le quita al elemento receptor una capa de su superficie. Ejemplos, bueno, pisadas sobre pintura y sangre y en general sobre productos de uso general. La compresión se va a presentar cuando, de acuerdo con la consistencia de la ductibilidad,
y maleabilidad se genera sobre lo demás. Esto es en relación a esto. Los elementos químicos, cuando el agente productor o tercer elemento asociado a él produce una reacción química al entrar en contacto con la superficie. Ejemplo, el lavado químico de documentos mediante el empleo del hipoclorito de sodio. O también pueden ser las quemadoras producidas por ácido. Y por último, el mixto, producido por fenómenos fisioquímicos, en lo que ocurre, por ejemplo, con los rayos ultravioleta del sol, que produce quemaduras en la piel. También puede ser los rayos infrarrojos o los fenómenos de la fotosensibilidad. En este caso, las primeras son apreciables en condiciones de normal visibilidad. Las segundas se requiere un elemento más confiable. Ahora, vamos a encontrar también manchas. Las manchas, según el diccionario, nos dice que es una señal que se usa o se hace en un cuerpo ensuciándolo o echándolo a perder, o sea, cambiando su textura, cambiando la forma en la que ésta debe de ser. Ahora, también vamos a encontrar o nos indica que existen diferentes clasificaciones de manchas según su naturaleza orgánica. Por ejemplo, las humanas. Estas se estudian en este grupo, son como la sangre, el esperma, la orina, el sudor, materias fecales, las llamadas manchas obstetriciales, la de las mucosidades. También vamos a encontrar manchas de animales, las cuales son, bueno, a continuación vamos a analizar el inciso B, el cual es el método. ¿Qué es el método? Bueno, se entiende por método al procedimiento que utilizamos para llegar a un conocimiento, y este tiene que ser mediante una técnica. El método como procedimiento utilizado para manejar regularmente uno o varios problemas. En este caso, tiene como finalidad llegar a un conocimiento de la evidencia. Se tiene en cuenta dos tipos de método, el método inductivo y el método deductivo. El método deductivo tiene como consistencia en aplicar los principios de las leyes o de la ley de la naturaleza descubiertos en la inducción, para después establecer la identidad de la evidencia física, dando su carácter constante o invariable dentro de una misma condición, para después aplicarlo a este elemento inductivo. De manera posterior tenemos el método inductivo, que se basa como eje principal en la observación. En este caso, la observación de un fenómeno o de un acontecimiento, y de manera posterior en la proposición de la hipótesis, la verificación mediante la experimentación. Ahora, debe de recordarse que aunque las ciencias naturales trabajan por la existencia real de la evidencia y sus cambios del estado, también se fundamenta en teorías formales o conceptuales, las cuales van a fijar su hipótesis y reglas para la observación y la verificación. Estas están deslindadas a través de etapas. Por ejemplo, tenemos la etapa del proceso de identificación. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, el proceso de identificación técnico-científico debe cumplirse en varias fases. La observación, que como vimos debe ser objetiva, selectiva y interpretativa, la cual se debe de utilizar de manera veraz. Otro elemento importante que también debemos establecer en este caso va a ser la descripción, que es la consignación de la observación realizada,
la manera de aprovechar la información relevante obtenida. Continuando con el dictamen pericial, vamos a revisar lo que corresponde al área de las ciencias sociales. Ahora, esta área tiene como objeto analizar la conducta del hombre a quien se le imputa la relación de un injusto para establecer si el momento que ocurre era imputable o no. También tiene como objeto el estudio del comportamiento de la víctima. Es aquella infracción en las cuales se agrava la pena por el abuso de las condiciones de indefensión o inferioridad. El siguiente punto va a ser lo que vamos a conocer como el método. Es incuestionable que desde el surgimiento del positivismo, que predica las causas o la causalidad como método único del conocimiento, basado en el descubrimiento de las leyes de la naturaleza hasta nuestros días, las ciencias sociales siguen empleando este método mediante la agrupación de los factores de intervención del comportamiento humano en causa determinante de su cumplimiento, lo cual permite una clasificación en comportamiento en distintas características específicas, bastando entonces un comparativo. En cada caso, según la tabla, se puede emitir un dictamen respectivo sobre la situación del inculpado al momento de la comisión del hecho, por lo cual se le somete a un proceso penal. En esos exámenes practicados por el psicólogo, psiquiatra o trabajadores sociales, antropólogos o criminólogos, por norma general, sirve de sólido fundamento al juez para determinar el trámite del proceso y la sanción pertinente. Ahora, resulta inadecuado el método causal para la investigación e interpretación de la conducta humana, pues es verdad, no existe una invariable o un comportamiento del hombre cada vez que se dan las mismas circunstancias, porque eso equivaldría a suponer la falta de capacidad de autorregulación y el entorno social dentro del cual actúa el ser humano. Se han desarrollado algunos métodos por medio de los cuales se trata de establecer o entender la conducta del ser humano en una situación de estrés. Ahora, tenemos que establecer e integrar dentro de la investigación algunos aspectos que van a ayudar al caso a tratar de desarrollarlo y así poder tener un avance del mismo. Ahora, también tenemos algunas técnicas de investigación. Hay que recordar que la conducta humana solamente es accesible a la investigación por medio de la observación directa o indirecta, por el estudio de documentos o de pruebas verbales que vamos a encontrar dentro de este mismo. Cada situación que nosotros vamos abordando en relación a las diferentes métodos y que van a utilizar las técnicas de investigación van a ser fundamental para la misma. A continuación vamos a presentar algunas técnicas más comunes para la investigación, en este caso de las ciencias sociales. Una de ellas es la estadística. Esta técnica descriptiva sirve para informar sobre los rasgos más característicos del grupo social o la comunidad a los cuales pertenece la persona cuya conducta es sometida a un examen, para no establecer una relación determinista en el comportamiento del individuo. Es importante ver este tipo de elementos porque nos va a ayudar a tener un panorama general. La experimentación será una de la segunda técnica, el cual consiste en provocar por parte del perito una situación similar a la vivida en el momento del hecho, tanto en un aspecto particular como en la circunstancial, con el objeto de advertir
Si en presencia de las mismas condiciones se da una relación parecida, que va a permitir entonces indagar los distintos componentes de la subjetividad y la relación. El tercer elemento va a ser la entrevista, la cual se basa en una interacción o un intercambio verbal de ideas acerca de los temas propuestos por el perito, con la finalidad de conocer hechos, percepciones, actitudes, motivaciones, pensamientos y capacidades mentales del entrevistado. Otro elemento importante o otra herramienta que vamos a utilizar va a ser el cuestionario, el cual se emplea en el tipo de investigación fundamental de la verificación. Este nos sirve como un instrumento de medida cuantitativa, tanto en forma individual como colectiva. También el test va a ser otra herramienta que nos va a permitir entender de qué manera se lleva a cabo esta relación. Aunque también es incorporado a las técnicas de cuestionario, constituye un procedimiento especializado, pues se emplea como una prueba para medir aptitudes personales o en el campo cognitivo en el que se desarrolla el individuo. Ahora, en conclusiones, el dictamen pericial que se hace referencia a la confrontación de un sujeto real con el sujeto hipotético de la norma son ajenos a la causalidad, pues no pueden predicarse de ellos el nexo causal entre el hecho imputado y la causa del comportamiento humano. Un dictamen con una relación en las ciencias sociales rigurosamente tiene que estudiar al hombre como actor de su conducta, no como un objeto de valoración con base determinante en criterios preestablecidos y confrontar de manera determinada, estadística y justificada una supuesta existencia de causalidad natural en la conducta humana.